Hola familia, ¿vieron esos snacks o galletitas de arroz bañadas tipo deluxe que venden en las dietéticas? Son una trampa de marketing. Te cobran una fortuna por galletas de arroz que si das vuelta al paquete lo que menos tienen es salud. Chocolate industrial cargado de azúcares refinados, lecitina de soja, conservantes, aditivos y vaya a saber qué más. Hoy quisimos hacer estas golosinas pero caseras, con ingredientes reales, hechas en casa, chocolate 70% y la conciencia tranquila. Vamos a usar en esta receta arroz yamani, no vamos a usar arroz blanco industrial inflado, porque ese es un almidón puro sin nutrientes. El yamani nos aporta fibra y una carga de minerales como el magnesio y nos va a dar energía real. Vamos a usar grasa animal, vamos a dejar de lado los aceites industriales, esos que ya les he contado que son muy inflamantes y que realmente no sirven en la cocina, ni menos para nuestra salud. Por eso vamos a usar grasa animal. Puede ser de vaca o puede ser de cerdo. Si no querés usar grasa, no hay problema, puedes usar aceite de coco. Volvemos a la grasa animal, la de nuestras abuelas, la noble. Es estable, biocompatible y nos da saciedad real. Y también vamos a utilizar huevo, que es proteína, alimento, nutrientes. Y ya vamos a hacerla, pero antes de pasar a la receta, hago una pequeña pausa para contarles que ya abrimos la escuela online. Las puertas de nuestra escuela Zona Cero Enfoque Mental ya están oficialmente abiertas. Muchos me preguntan, Dana, ¿qué vamos a hacer exactamente? ¿Cuánto va a durar la escuela? Y la respuesta es que Zona Cero no es un curso que empieza y termina, sino que es un espacio de entrenamiento mensual. Y les quiero contar cómo vamos a arrancar porque es hermoso. Nos vamos a enfocar de lleno en la salud, tu sanación física y emocional y en la abundancia. Todo esto lo vamos a trabajar usando siempre nuestras dos herramientas maestras, la tecnología del Merkaba y la neuroplasticidad aplicada en la neurotransformación. Quiero que dar este paso sea súper fácil para todos. Por eso, para inscribirse, solo tienen que ir al enlace que les dejo en la descripción o en el primer comentario fijado y hacer clic ahí. Entran a la web, eligen su plan y listo. Todo es muy transparente y el acceso es inmediato. Esta escuela es un espacio para que dejemos de repetir los patrones del pasado y empecemos a diseñar la vida que merecemos. Estoy realmente muy contenta de recibirlos, de leerlos en la comunidad y de que empecemos a entrenar juntos. Bueno, así que sin más, vayan al link y nos estamos viendo en Zona Cero. Lo primero que vamos a hacer es enjuagar el arroz y dejarlo en remojo con agua y una cucharada de limón por 24 horas. Lo vamos a llevar a hervir para cocinarlo. Primero, por supuesto, lo vamos a colar. Lo ponemos en una olla a cocinar. Bueno, acá ya está listo el arroz. Ahora vamos a tostar 90 gramos de semillas de sésamo o 6 cucharadas soperas. Tenemos que tener mucho cuidado de que no se quemen las semillas. Cuando vemos que toman un color dorado, quiere decir que ya están listas. Puse el fuego bien bajito porque estos sartenes levantan mucha temperatura. Ahora sí, las semillas ya están listas y las vamos a agregar al arroz que preparamos. Vamos a agregar una cucharada de grasa animal. La grasa la agregamos a temperatura ambiente. Vamos a agregar un huevo. Primero lo abrimos acá para ver que esté sano antes de agregarlo. Batimos un poquito y lo agregamos. Y vamos a añadir una cucharadita de sal marina. Ahora unimos todo. Las semillas de sésamo también se pueden moler. Ahora lo vamos a mixear. Ya está listo. Y ahora vamos a armar todas las galletas en una asadera. Primero le voy a poner un poquito de grasa para que no se peguen. Para armar las galletas yo voy a utilizar este molde. Si no tienen molde pueden utilizar las manos o si tienen un molde cuadrado, lo que tengan en casa y les quede cómodo. Vamos a agarrar una cucharada de la mezcla
y la vamos a poner en el molde. Ahora la aplastamos. Y listo, ahí quedó la primera galleta. Y ahora la llevamos a horno mínimo, 120 a 150 grados, y a los 15 minutos las revisamos. Ya pasaron 15 minutos, pero las voy a dejar un ratito más porque están blanditas todavía. Pasaron 20 minutos y van a ver que se despegan fácilmente. Ahora lo que vamos a hacer es darlas vuelta y dejarlas 15 minutitos más. Esto lo hacemos para que queden bien crocantes de los dos lados. Ahora sí, ya están listas. Ya se cocinaron bien de los dos lados. Están bien crocantitas. Para bañar nuestras 25 galletas vamos a necesitar aproximadamente 150 gramos de chocolate amargo 70%. Esta no es la opción más saludable, pero si quieren pueden bañar algunas galletas con chocolate blanco. En este caso voy a usar solo media barra de chocolate amargo porque a nosotros también nos encanta comer algunas galletas saladas. Lo voy a cortar en trocitos para luego llevarlo a baño María. Antes de hacer el baño María vamos a dejar preparadas ya las galletas que vamos a bañar. Ponemos el chocolate a baño María con el fuego bien bajito. Bueno, ahí vemos que se está derritiendo y le vamos a agregar un poquito de aceite de coco. Este poquitito es opcional, pero yo se los recomiendo para que el chocolate se vuelva más ligero. Bueno, ahora sí, ya está listo, ya está todo derretido. Vamos a bañar la primera galletita. La voy a apoyar y después la voy a sacar con una pincita de estas de hielo. Ahora sí, ya están listas. Mientras esperamos que se enfríen, vamos a bañarlas de chocolate blanco. Voy a cortar media barra de chocolate blanco. Ponemos a baño María con el fuego bien despacito. Con el chocolate blanco hay que tener mucha paciencia y cuidado porque tarda más en derretirse, pero también se puede quemar muy rápido, así que hay que estar bien atentos. Le voy a agregar un poquito de aceite de coco. Y ahora lo que voy a hacer es sacarlo del agua. Una vez que está derretido, se hace como una pastita, ¿sí? Entonces le voy a agregar un poco más de aceite de coco para que sea más ligero al ponerlo en las galletas. No queda líquido como el chocolate negro. Bueno, estas galletas las voy a bañar con una espatulita porque es difícil remojarlas en este chocolate. Bueno, y acá quedan terminaditas, espectaculares, crocantes y chocolatosas. ¿Por qué es una golosina saludable? Porque, por ejemplo, el arroz yamani es fibra, o sea que es energía sostenida. A diferencia del arroz blanco inflado, el yamani nos da minerales y vitaminas sin disparar nuestra glucosa. Si dejas enfriar estas galletitas, las llevas a la heladera y después las comes, parte de su almidón se convierte en resistente, alimentando tus bacterias intestinales buenas y mejorando tu digestión. El sésamo es una fuente potente de calcio y grasas saludables. El chocolate 70% es un alimento rico en polifenoles, antioxidantes, que mejoran el humor y protegen el corazón. Al usar el cacao 70%, evitamos el pico de azúcar que nos generan las golosinas que compramos en el kiosco.
cuándo y cómo comerlas. Son ideales como un postre consciente después del almuerzo, por ejemplo, o para ese antojo de media tarde. Con una o dos de estas galletas va a estar más que suficiente. Te vas a sentir satisfecho, evitando el picoteo constante y te das un placer que nutre. Familia, si les gustó esta versión dulce y quieren que les compartamos la versión salada, que es con queso y condimentos, que queda muy rico, más tipo snack, nos lo pueden decir en comentarios y así el próximo video lo hacemos de esto. Aunque tenemos una idea preparada, pero bueno, los vamos a leer. Si veo muchos comentarios, les traigo esta receta y si no, la sorpresa que tenemos preparada para el próximo video, que es con queso también. Si este video te pareció de valor, te gustó, déjame un dedito arriba, te puedes suscribir al canal y sobre todo compartilo con quien sientas que le pueda venir bien. Mi nombre es Danay Aguilar y si te gustaría profundizar en tu conexión mente, cuerpo y espíritu, te espero en mi otro canal, Portal Coherencia. Te dejo una tarjeta por acá para que puedas ir a visitarlo y conocer de qué se trata. Y como hoy les hablé de la escuela que abrimos, que es de mi otro canal, Portal Coherencia, les voy a dejar un videíto por acá para quienes les dio curiosidad sepan mejor de qué se trata. Y sin más, hasta la próxima. ¡Chau!